Un silencio pesado llenaba la sala. Los periodistas aguardaban con cámaras listas y libretas apretadas. La puerta se abrió lentamente. El Papa León XIV entró con paso sereno, vestido solo con una sotana blanca sin ornamentos. Su rostro mostraba cansancio, pero también una firmeza inquebrantable. Se sentó frente al grupo reducido. Las campanas de San Pedro aún resonaban débilmente en el aire. Alguien cercano a mí quiere que me calle o me desaparece. Los murmullos explotaron en la sala. Clara Roldán apretó con fuerza su grabadora. Un camarógrafo bajó su lente incrédulo. Un periodista dejó caer su pluma al suelo. He sido presionado para abandonar mi camino de reformas. Me han pedido silencio ante errores y pecados, pero no puedo, no quiero. Mi deber no es con intereses ocultos, sino con la verdad y con el pueblo de Dios. Nadie respiraba. El aire era tan espeso que parecía concreto. Santidad, atinó a preguntar un reportero italiano con voz temblorosa. ¿Quiere decir que dentro del Vaticano hay quienes conspiran contra usted? No lo digo yo, respondió con calma el Papa, clavando la mirada en el grupo. Lo dicen sus actos, las cuentas escondidas, los archivos sellados, las órdenes que nunca debieron darse. La corrupción tiene sotana y no todos los hábitos son blancos por dentro. Un silencio helado se instaló. Clara tragó saliva y encendió la grabadora sin disimulo. ¿Para revelar nombres?, preguntó con un hilo de voz. El Papa se inclinó hacia adelante. Su mirada atravesó la sala como un cuchillo invisible. Los nombres están escritos en la conciencia de quienes me escuchan y muy pronto estarán también en las manos de quienes buscan justicia dentro y fuera de estos muros. Las paredes parecían crujir. Ningún periodista se atrevió a interrumpir. Una sensación de peligro se respiraba, como si alguien más estuviera detrás de cada cortina. He recibido advertencias, cartas, mensajes, señales. Algunos creen que el poder del miedo es mayor que el de la fe. Se equivocan. No temo por mi vida, temo por la iglesia si se deja gobernar por el silencio cómplice. Clara notó un temblor en sus manos. Sus dedos casi no podían sostener la grabadora. El Papa hablaba despacio, como quien mide cada palabra para que retumbe en la historia. No estoy aquí para renunciar. Estoy aquí para decir que la verdad es más fuerte que cualquier amenaza. Y si este es mi último mensaje, sepan que lo digo con libertad. El eco de esas palabras pareció encender algo en los periodistas. Algunos alzaron las cámaras, otros escribieron frenéticamente, todos con el presentimiento de estar presenciando lo imposible. El Papa se levantó despacio. Su sotana blanca parecía una bandera solitaria en medio de un campo de sombras. Miró a todos sin titubeo. El evangelio no se calla, y se retiró con la misma calma con la que había entrado, dejando tras de sí una sala paralizada, incapaz de reaccionar. Esa misma tarde el video recorrió el mundo. Las redes sociales lo compartieron millones de veces. Titulares en todos los idiomas repetían la frase que sacudía los cimientos de la Santa Sede. El Papa confiesa amenazas internas en el Vaticano. Los voceros oficiales intentaron amortiguar la tormenta con declaraciones vagas, pero la ausencia de un desmentido resultó más elocuente que cualquier aclaración. En Lima, Nueva York, Madrid y Manila, la gente se reunía en plazas y templos. Los fieles no hablaban de milagros ni de ángeles, hablaban de un papa que se había atrevido a desafiar a sus propios guardianes. Esa noche, León XIV se encerró en su despacho. La penumbra iluminada por una sola lámpara caía sobre su escritorio. Abrió su diario y escribió con letra apretada: prefiero ser un papa humano que una estatua en un pedestal. Si el precio es el silencio, no pienso pagarlo con mi conciencia. Afuera, las sombras de los jardines vaticanos parecían moverse. Una figura encapuchada se deslizaba sin ser detenida. Nadie preguntó, nadie dio la voz de alarma. En la mañana siguiente, un sobre sin remitente apareció sobre la mesa del pontífice. Entró una sola frase escrita en latín: quiet.
Vivit, el que calla vive. Su secretario personal intentó dar aviso a la Guardia Suiza, pero el Papa lo detuvo con una sonrisa cansada. El miedo no viene de Dios. El teléfono no paraba de sonar. Su hermano John llamaba desde Illinois con voz quebrada. Clara Roldan pedía una entrevista exclusiva. Algunos cardenales evitaban mirarlo en los pasillos, otros se acercaban en privado para ofrecerle apoyo, siempre con voz baja y las manos escondidas. No estaba solo, pero tampoco estaba protegido. Las paredes del Vaticano tenían ruidos y silencios cómplices. Aún así, decidió mantener su agenda. Visitó hospitales, bendijo niños, almorzó con personas sin techo. Sus guardias, ahora duplicados, sabían que él no pensaba encerrarse en el apartamento pontificio. Esa noche celebró misa privada en la Capilla Sixtina, frente al altar, bajo el crucifijo antiguo. Habló de la verdad que incomoda y del precio de la luz en un mundo habituado a la sombra. El silencio cómplice mata el alma de una institución. No temo por mi vida, temo por la Iglesia. Si deja de mirar a los ojos a los que sufren. Cuando la homilía terminó, el eco de sus palabras parecía flotar en los frescos de Miguel Ángel como si fueran un nuevo testimonio pintado en la bóveda. De regreso a sus aposentos lo esperaba un cardenal retirado. Nadie lo había anunciado. Su rostro estaba marcado por los años, pero su voz seguía firme. Esto debió quemarse hace años, dijo colocando una caja de madera sobre la mesa. Pero creo que usted sabrá qué hacer. El Papa abrió la caja. Dentro carpetas con documentos, sellos oficiales, cifras, nombres y irregularidades financieras que jamás habían sido auditadas, cuentas que se movían como ríos subterráneos en bancos extranjeros. El anciano cardenal no dio su nombre, se marchó en silencio, dejando tras de sí un olor tenue a incienso y polvo viejo. León XIV acarició la tapa de la caja. No había rabia en su rostro, tampoco miedo, solo determinación. Comprendía que las guerras más justas son aquellas que uno no elige, pero que igualmente debe pelear. Fuera la plaza estaba vacía. Una lluvia leve comenzó a caer sobre las piedras antiguas. Dentro, bajo la luz amarilla de su escritorio, abrió el primer expediente y leyó en voz baja como quien se prepara para enfrentar al destino. La verdad nos hará libres. La lluvia persistía sobre la plaza de San Pedro como un velo gris. Desde su ventana, León XIV contemplaba cómo el agua corría entre las piedras centenarias. El sonido lo calmaba, pero no lograba silenciar el eco de lo que había dicho horas antes. Sabía que el mundo había escuchado y que sus palabras no volverían atrás. El sobre con la advertencia en latín seguía sobre su mesa. Lo había dejado allí como un recordatorio de lo que enfrentaba. Cada vez que sus ojos caían en esas letras, una certeza lo atravesaba. El miedo era la herramienta de quienes no tenían razón. Golpes discretos sonaron en la puerta. Su secretario personal, un joven sacerdote peruano de confianza, entró con gesto inquieto. Santidad, el cardenal Bianchi solicita audiencia inmediata. Insiste en que es urgente. Hazlo pasar. El cardenal apareció unos segundos después. Su túnica escarlata parecía más pesada que nunca. Se acercó sin saludar, con la respiración agitada. ¿Qué ha hecho? Susurró con furia contenida. Sus palabras han encendido un fuego que no podremos apagar. Un fuego de verdad, replicó León XIV sin elevar la voz. La verdad no necesita permiso para arder. Bianchi lo miró con dureza, como si intentara penetrar su serenidad. Usted no comprende, santidad. Ha tocado intereses que no se nombran, bancos, contratos, favores que sostienen estructuras muy por encima de nosotros. Hay cardenales que ya piden un cónclave anticipado. El Papa se acercó tan cerca que las arrugas de su rostro parecían heridas abiertas. No me eligieron para callar, Bianchi. Me eligieron para guiar y no pienso guiar a ciegas. El cardenal apretó los labios, dio media vuelta y se marchó sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en la estancia. Esa misma noche, Clara Roldan recibió una llamada anónima en su hotel de Roma. La voz, disfrazada con un tono metálico, la puso en alerta. Sabemos lo que grabaste. Si quieres regresar a Madrid, viva. Guarda silencio. Clara se quedó paralizada, miró el teléfono como si fuera un enemigo. Su instinto de periodista le gritaba que no cediera, pero el miedo le oprimía
oprimía el pecho, encendió su portátil y comenzó a escribir todo lo que sabía. Pensó que si la verdad se hacía pública, al menos no podrían silenciarla del todo. Mientras tanto, en un despacho oculto dentro del Vaticano, dos cardenales conversaban en susurros. La estancia estaba iluminada apenas por una lámpara de mesa. El Santo Padre se ha convertido en un problema. Si sigue hablando, nuestras redes quedarán al descubierto. Entonces debemos actuar antes de que lo haga. Hay maneras discretas. No matarlo sería demasiado evidente. Hay que desacreditarlo, aislarlo, hacerlo parecer un demente. Un silencio conspirativo llenó la sala. Uno de ellos deshizo un documento por la mesa. Tenemos pruebas de que en su juventud estuvo relacionado con movimientos radicales en Perú. Basta con insinuar, no necesitamos demostrar nada. El otro asintió satisfecho. En paralelo, León XIV revisaba los documentos entregados en la caja de madera. Cada página era una puñalada a la integridad de la iglesia que tanto amaba. Cuentas en bancos europeos, transferencias a paraísos fiscales, fundaciones fantasma, todo firmado, sellado, archivado. No eran rumores, eran pruebas. Tomó nota en su diario. Si cayó, soy cómplice. Si hablo, soy enemigo. No existe camino neutral. Solo queda elegir la cruz que debo cargar. La madrugada lo sorprendió aún despierto. Cuando se levantó para caminar por la estancia, notó un sobre deslizado por debajo de la puerta. Lo abrió con calma. Dentro había una fotografía. Él inclinado sobre un niño en una favela de Lima hace muchos años. Al reverso, un mensaje en italiano. Nadie está limpio. Recordamos tu pasado. El Papa sonrió con tristeza. Sabía lo que intentaban. Intimidación disfrazada de insinuación, pero no había nada en su pasado que negara. Había dormido entre los pobres, había marchado con ellos, había compartido su pan. Eso era lo que lo había hecho fuerte, no débil. A la mañana siguiente, al salir hacia la misa matutina, dos guardias suizos se acercaron con rigidez inusual. Santidad, os han dado órdenes de limitar sus movimientos. ¿Órdenes de quién? Los guardias bajaron la mirada de la Secretaría de Estado. León XV se detuvo, miró a ambos y pronunció con calma: mis pasos no los dicta un buró. Si quieren detenerme, háganlo ahora. Ninguno se atrevió a moverse. El Papa continuó su camino, dejando tras de sí a dos hombres que temblaban más que el propio vigilado. En la plaza la multitud crecía. Los fieles, informados por los medios, se congregaban pidiendo transparencia. Llevaban pancartas que decían: con el Papa y verdad para la Iglesia. Algunos gritaban, otros rezaban. Todos sabían que la batalla ya no era secreta. Clara se abrió paso entre la multitud. Cuando lo vio aparecer, se acercó con valentía. Santidad, ¿qué piensa hacer ahora que lo acusan de desestabilizar la iglesia? Él se detuvo, la miró a los ojos y respondió con voz clara para que todos escucharan: no soy yo quien la desestabiliza. La corrupción y la mentira lo hacen. Si señalar la herida es un escándalo, entonces bendito sea el escándalo. La plaza estalló en aplausos y gritos de apoyo. Los guardias suizos intercambiaron miradas nerviosas. En un despacho cercano, un cardenal que observaba la escena por televisión murmuró: es más peligroso de lo que pensábamos. La gente lo ama y eso lo hace invencible a medias. Entonces habrá que destruirlo desde adentro, respondió otro, ajustándose el anillo. Ningún líder sobrevive si se queda solo. Esa noche, León XIV recibió otra visita inesperada. Una monja anciana que había trabajado décadas en hospitales de guerra se presentó en su despacho. Santo Padre, he visto hombres morir por menos de lo que usted ha dicho. Le imploro que se cuide. El Papa la tomó de la mano. Hermana, no vine a este mundo para cuidarme. Vine para cuidar, y la verdad es la única medicina que le queda a esta iglesia enferma. Ella lloró en silencio, sabiendo que sus palabras eran sentencia y destino. Cuando la monja se retiró, León XIV volvió a abrir los expedientes. Había una lista de nombres que se repetían en distintas operaciones. Dos cardenales con gran influencia en las finanzas de la Santa Sede. Su corazón se endureció al reconocerlos. No eran sombras anónimas, eran hombres que había saludado en cada consistorio, que habían compartido vino y rezos a su lado. La decisión era clara. Sabía que pronto tendría que pronunciar esos nombres en voz alta, pero también sabía que al hacerlo firmaría su condena. El amanecer en Roma
forma tenía un brillo extraño, como si el sol dudara en atravesar las nubes que cubrían la ciudad eterna. En la plaza de San Pedro, miles de fieles se reunían espontáneamente. Algunos encendían velas, otros levantaban carteles improvisados con frases de apoyo. El Vaticano, acostumbrado a controlar cada imagen, veía con preocupación que la devoción popular comenzaba a transformarse en una demanda de transparencia. Dentro del Palacio Apostólico, León X desayunaba en silencio. El pan apenas lo tocaba, el café se enfriaba. Frente a él, los expedientes que había recibido en la caja de madera lo miraban como ojos acusadores. Dos nombres se repetían una y otra vez en transacciones ocultas, documentos falsificados, cuentas que se desviaban hacia bancos suizos y fundaciones de fachada. Dos cardenales, uno italiano, el otro alemán, ambos poderosos, ambos intocables. Hasta ese momento, el secretario personal entró con gesto preocupado. Santidad, han convocado una reunión extraordinaria del colegio cardenalicio. Quieren que usted explique sus declaraciones. El Papa sonrió levemente como quien reconoce la lógica de sus enemigos. Cuando la verdad golpea, lo primero que hacen los culpables es reunirse. Va a asistir, claro, no tengo nada que ocultar. A media mañana el aula del sínodo estaba llena. Los cardenales, con sus vestiduras rojas, parecían un mar encendido de miradas inquisitivas. León XIV entró sin escoltas, sin protocolo exagerado, solo con una Biblia en la mano y los papeles bajo el brazo. Uno de los cardenales, de rostro afilado y voz metálica, tomó la palabra de inmediato. Santidad, sus palabras han puesto en entredicho la credibilidad de esta institución. Los fieles están confundidos. Los medios nos acosan, los enemigos de la iglesia celebran. ¿Puede explicar por qué decidió exponer cuestiones internas en público? El Papa lo miró con serenidad y respondió: porque los pecados que se esconden en la oscuridad matan más que la luz de la verdad. Ustedes hablan de credibilidad, yo hablo de justicia. El murmullo recorrió la sala. Algunos cardenales asentían discretamente, otros torcían el gesto con evidente desagrado. Está diciendo, insistió otro, que entre nosotros hay culpables de delitos. No lo digo, lo demuestran los documentos, respondió colocando sobre la mesa varios expedientes. Aquí están las pruebas de cuentas bancarias ilegales, desvío de fondos destinados a los pobres, contratos inflados y los nombres de quienes las autorizaron. Un silencio mortal cayó sobre el aula. El sonido de las hojas al deslizarse era casi un trueno. Los cardenales se inclinaban para ver, algunos palidecían, otros apretaban los labios como cuchillas. El Papa levantó la vista y pronunció con voz clara: Cardenal Ratzinger de Múnich, Cardenal Mancini de Milán. Las palabras resonaron como campanas de guerra. Dos de los hombres más poderosos de la curia, nombrados públicamente por el Papa como responsables de corrupción. El primero conocido por su influencia en las finanzas internacionales, el segundo por su cercanía a los círculos políticos italianos. Ratzinger se levantó de inmediato con el rostro enrojecido. Esto es una calumnia, un ataque a la unidad de la iglesia. Unidad no es complicidad, contestó el Papa con calma. Si no enfrentamos la corrupción, entonces la unidad no es más que un pacto de silencio. Mancini golpeó la mesa con el puño. No puede señalarnos sin pruebas válidas. Las pruebas están aquí con sellos oficiales, con firmas suyas. La verdad no necesita más adornos. El resto del colegio guardó silencio, incapaz de intervenir. El Papa se volvió hacia todos y concluyó: no temo sus intrigas. La iglesia no puede ser un negocio. Es hora de limpiar la casa de Dios. La sesión terminó abruptamente. Algunos cardenales salieron indignados, otros cabizbajos. Fuera, la noticia se filtró en cuestión de minutos. Los medios recogieron los nombres y en pocas horas el mundo entero supo que el Papa había acusado directamente a dos de sus cardenales más influyentes. Esa tarde, Clara Roldán recibió un correo electrónico cifrado. El remitente era desconocido, pero el asunto decía pruebas adicionales. Música encontró copias de transferencias bancarias y fotografías de reuniones secretas entre los cardenales acusados y empresarios vinculados a compañías petroleras. Sabía que publicar eso la pondría en la mira, pero también que era imposible callar. Mientras tanto, Ratzinger y Mancini se reunían en un palacio cercano. La ira los consumía.
Si dejamos que siga, nos arruina a todos, dijo el alemán con la mandíbula apretada. No solo a nosotros, derrumbará el sistema entero, y ninguno está preparado para vivir sin ese sistema. Entonces, ¿qué propones? Mancini encendió un cigarro, inhaló profundo y soltó el humo como si fuera veneno. El Papa ha cometido un error. Nos declaró la guerra, y en la guerra, santo padre o no, siempre hay bajas. En paralelo, León XIV caminaba solo por los jardines vaticanos. La noche estaba serena, las estatuas lo observaban como testigos mudos. Llevaba el rosario en la mano, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, en el rostro de los pobres, en los niños que había visto morir de hambre, en las madres que rezaban por justicia. Se preguntaba si tendría la fuerza para enfrentar lo que venía. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Una sombra se movió entre los árboles. El Papa se detuvo. No tenía miedo, pero sí curiosidad. La figura se acercó lentamente. Era un joven monje con el hábito empapado por la humedad. Santidad, susurró entregándole un sobre. No tengo mucho tiempo. Lo que hay aquí demuestra que no solo son dos, sino al menos 5 cardenales involucrados, pero si saben que hablé, me matarán. El Papa tomó el sobre y lo guardó bajo la sotana. Dios ve tu valentía, dijo. La verdad protegerá tu alma, aunque tu cuerpo esté en peligro. El monje desapareció tan rápido como había llegado. León XIV regresó a su habitación y abrió el sobre. Dentro, una lista con 5 nombres y las iniciales de cuentas en bancos offshore, entre ellos 2 cardenales latinoamericanos y uno estadounidense. El escándalo era aún mayor de lo que había imaginado. Escribió en su diario: no se trata de 2 hombres, se trata de un sistema construido para enriquecerse a costa de los pobres, pero mientras respire no permitiré que la iglesia se convierta en una empresa. Esa noche apenas pudo dormir. Soñó con la plaza llena de gente gritando su nombre y con una cruz enorme que se alzaba sobre él, más pesada que cualquier otra. A la mañana siguiente, la prensa internacional explotó con nuevas revelaciones. Los documentos filtrados confirmaban vínculos entre la iglesia y corporaciones petroleras que habían financiado guerras y despojos en África. Los nombres de Ratzinger y Mancini encabezaban los titulares en Roma. Los 2 cardenales acusados se encerraron en un convento rodeados de asesores legales y aliados. Se declararon víctimas de una persecución política. Acusaron al Papa de querer modernizar la iglesia hasta destruirla, pero la gente no les creyó. La imagen del Papa humilde caminando entre los pobres tenía más fuerza que sus comunicados. En las calles la gente gritaba con León XV. Esa tarde en la Capilla Sixtina el Papa convocó a un grupo reducido de cardenales que aún le eran fieles. Sus rostros mostraban miedo, pero también determinación. Nos enfrentamos a algo más grande que nosotros, dijo. No es solo corrupción financiera, es la tentación del poder, del dinero, de la gloria humana. Si no rompemos este círculo, la iglesia perderá su alma. Uno de los cardenales, anciano y frágil, levantó la voz con dificultad. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Santidad. León XIV bajó la mirada al crucifijo sobre el altar. Ya lo estoy pagando. El grupo guardó silencio, comprendiendo que el camino no tendría retorno. Mientras tanto, en un despacho oculto, un plan se gestaba. Los cardenales acusados habían contactado a figuras externas, hombres que no vestían sotana, pero que sabían moverse en la penumbra. La orden era clara: debían neutralizar al Papa antes de que llegara más lejos. Uno de ellos lo dijo sin rodeos: si no lo callamos pronto, el próximo domingo habrá una multitud exigiendo justicia y entonces nadie nos podrá salvar. Las sombras avanzaban. El Papa no sabía. Y sin embargo, esa noche volvió a escribir en su diario: si debo caer, que sea de pie. No temo morir, temo que la iglesia muera en silencio. La mañana siguiente amaneció con Roma cubierta por un cielo encapotado. El Vaticano parecía un castillo sitiado. Los guardias suizos patrullaban con mayor rigidez. Periodistas se agolpaban en cada acceso y los rumores crecían como humo en un incendio. Nadie sabía exactamente qué haría el Papa después de haber señalado con nombres y pruebas a 2 cardenales, pero todos presentían que lo peor aún no había comenzado. León XIV desayunaba en silencio, sentado frente a una mesa casi intacta. El café estaba frío, el pan duro.
apenas probaba bocado. Su mirada se perdía entre las cortinas de su despacho. El secretario personal, con evidente nerviosismo, le acercó un sobre. Llegó esta mañana sin remitente. El Papa lo abrió despacio. Dentro había un recorte de periódico con su propia fotografía y una frase escrita a mano: la cruz que cargas pronto te aplastará. León XIV suspiró y dejó el papel sobre la mesa como quien contempla un gesto repetido. Santidad, dijo el secretario, debe considerar reforzar su seguridad. La seguridad no está en más hombres armados, sino en más hombres valientes, respondió con calma. Y esos no se compran con dinero. Ese mismo día el Papa recibió a un grupo de fieles en una audiencia privada. Entre ellos había niños enfermos, mujeres que habían viajado desde América Latina y obreros italianos con manos curtidas. Johnson sonrió, los bendijo uno por uno y escuchó sus historias. Sus ojos se iluminaron al hablar con ellos, como si todo el peso de las amenazas se desvaneciera frente a la verdad sencilla de la gente. El rostro de la iglesia está aquí, les dijo, no en las cuentas bancarias ni en los despachos ocultos. Pero mientras tanto, en otra ala del Vaticano, Ratzinger y Mancini tramaban su contraataque. Rodeados de asesores legales, buscaban la manera de desacreditar al Papa. Debemos filtrar que está mentalmente inestable, dijo Ratzinger golpeando la mesa con el dedo. Sus discursos apasionados pueden presentarse como delirios y hay que mover contactos en la prensa internacional, añadió Mancini. Si conseguimos sembrar la duda, su credibilidad se desmoronará. Un obispo cercano a ellos intervino en voz baja: pero la gente lo adora, las calles están con él. Mancini se inclinó hacia adelante con una sonrisa torcida. La gente se cansa rápido, solo hay que darles un nuevo espectáculo y distraerlos. Esa misma tarde comenzaron a circular rumores en algunos medios sobre el estado emocional del Papa y posibles antecedentes radicales en su juventud. Nada concreto, pero lo suficiente para sembrar sospechas. Clara Roldan desde su hotel recibió llamadas de editores preocupados. Clara, dicen que el Papa exageró, que sus pruebas no son tan sólidas. Nos piden que revisemos antes de publicar más. Ella apretó los dientes. No son rumores, son documentos. Yo los he visto. ¿Qué quieren? ¿Que me calle como todos? Colgó el teléfono y miró su computadora. Tenía material suficiente para un reportaje explosivo. Dudó unos segundos, luego comenzó a teclear. Mientras tanto, León XIV convocaba una reunión discreta con 3 cardenales de confianza. Eran hombres de edad avanzada, casi retirados, pero con conciencia limpia. Hermanos, les dijo, necesitamos un acto de transparencia sin precedentes. Si seguimos guardando en secreto lo que sabemos, los enemigos ganarán. Uno de ellos, con voz temblorosa, replicó: Santidad, si revela todo lo que hay en esos documentos, la iglesia sufrirá un terremoto. Millones de fieles perderán la confianza y acaso no la pierden ya cuando descubren que les hemos mentido, respondió con fuerza. Prefiero una iglesia herida por la verdad que maquillada por la mentira. Los ancianos guardaron silencio, conscientes de que el Papa había tomado su decisión. Esa noche en la plaza, una multitud se reunió espontáneamente con velas encendidas, cantaban himnos y pedían limpieza total. Las imágenes recorrieron el mundo. Roma se convirtió en símbolo de una iglesia en crisis, pero también en despertar. Los cardenales acusados se desesperaban. Cada día que pasaba, la popularidad del Papa crecía y sus aliados se debilitaban. Si no hacemos algo pronto, nos arruinará, gruñó Ratzinger. Entonces debemos ir más allá, dijo Mancini bajando la voz. Ya no basta con calumniarlo, hay que quebrar su espíritu. Un silencio denso llenó la sala. Nadie se atrevió a pronunciar lo que flotaba en el aire. Al día siguiente, León XIV celebró misa en la Basílica de San Pedro. La homilía fue breve, pero contundente. Cristo no murió en un palacio, murió en una cruz y lo hizo porque dijo la verdad. Quien cree que la fe puede convivir con la corrupción no ha entendido nada del
evangelio. Los fieles aplaudieron, algo poco común en plena liturgia. El sonido retumbó en las paredes como una ola incontenible. Entre la multitud, Clara Roldán lo observaba con el corazón encendido. Sabía que arriesgaba su carrera, tal vez su vida, pero también sabía que esa historia debía contarse hasta el final. Esa tarde León XIV recibió un sobre cerrado que le entregó discretamente un joven guardia suizo. El Papa lo abrió y encontró dentro una pequeña cruz de madera partida en dos. No había palabras, solo ese símbolo. El guardia, nervioso, se excusó. Lo dejaron en mi puesto. No sé quién. El Papa miró la cruz partida y murmuró para sí: quieren romper la fe, no a mí. Guardó el objeto en su escritorio como recordatorio de la batalla. Esa misma noche, un cardenal retirado volvió a visitarlo. Era el mismo que le había entregado la caja de madera. Esta vez su rostro estaba aún más grave. Santidad. Lo que comenzó como un movimiento de dinero ya es un entramado político. Hay gobiernos involucrados, empresas armamentistas, bancos internacionales. Si sigue adelante, no solo pondrá en jaque a la iglesia, sino a todo un sistema mundial. El Papa lo miró sin pestañear. Entonces es aún más necesario seguir adelante. El cardenal bajó la cabeza como quien se rinde ante una voluntad superior. Le dejo esto, dijo, entregándole otra carpeta. Manoseó contiene nombres de políticos europeos que han recibido favores de la curia a cambio de contratos millonarios. Úselo con cuidado. Cuando se marchó, León XIV se quedó solo con el crucifijo en la mano. Rezó en silencio pidiendo fortaleza. A medianoche, alguien intentó forzar la puerta de su despacho. Los guardias suizos alcanzaron a detener a un hombre encapuchado que llevaba un cuchillo escondido. Nunca reveló su identidad porque fue sacado rápidamente y entregado a la Gendarmería Vaticana. El informe oficial hablaba de un loco aislado, pero el Papa sabía que era otra advertencia. Aún así, al día siguiente salió a la plaza y saludó a los fieles. Sonreía, bendecía, abrazaba a los niños. Su gesto era un mensaje claro: no me esconderé. Los cardenales conspiradores, al ver esas imágenes en televisión, comprendieron que el Papa era más fuerte de lo que habían calculado. Es un mártir en vida, dijo Ratzinger con amargura, y los mártires son imposibles de derribar. Ancini lo miró con frialdad. Entonces habrá que convertirlo en un mártir real. La frase quedó suspendida en el aire como un veneno. Mientras tanto, Clara publicó su reportaje en un periódico internacional. Las pruebas serán contundentes: cuentas ocultas, contratos amañados, vínculos con empresas armamentistas. La historia recorrió el mundo en minutos. Manifestaciones estallaron en varios países. Los fieles exigían justicia y el Papa se convertía en un símbolo global de resistencia. Esa noche, León XIV escribió en su diario con letra firme: no sé cuánto tiempo me queda, pero sé que cada día ganado es una victoria para los pobres, para la verdad, para la iglesia que amo. Si mañana caigo, caeré con la conciencia libre. Y mientras apagaba la lámpara, sabía que la tormenta aún no había alcanzado su punto más oscuro. Roma amaneció con un aire denso, como si la ciudad supiera lo que estaba a punto de ocurrir. En la plaza de San Pedro, la multitud continuaba creciendo día tras día. No eran solo fieles, ahora había activistas, periodistas, curiosos. La figura del Papa se había convertido en símbolo de verdad y cada aparición suya era seguida con fervor como si fuera la última. Dentro del Vaticano, los pasillos respiraban nerviosismo. Los cardenales, que antes caminaban erguidos, ahora lo hacían en silencio, esquivando miradas. La tensión se palpaba como electricidad en el aire. León X se levantó temprano, rezó en silencio con las manos apoyadas sobre el crucifijo antiguo de su escritorio. Luego abrió de nuevo las carpetas. La magnitud del escándalo era inabarcable. Empresas petroleras, bancos europeos, gobiernos enteros comprometidos en la red de corrupción. Los dos cardenales acusados eran solo la punta visible de un iceberg que amenazaba con hundirlo todo. El secretario personal entró con rostro pálido. Santidad, hay rumores de que quieren forzar un cónclave. Algunos cardenales piden su renuncia inmediata. Lo esperaba, respondió el Papa con calma. Cuando no pueden callar la verdad, intentan callar al mensajero. El joven titubeó. No teme por su vida.
El Papa lo miró con ternura. El que teme perder la vida ya la ha perdido. Ese mismo día, Ratzinger y Mancini se reunieron en una villa privada en las afueras de Roma. La seguridad era extrema, las persianas cerradas, los móviles confiscados en la entrada. El Santo Padre se ha vuelto incontrolable, dijo Ratzinger caminando de un lado a otro. Cada palabra suya incendia las calles, entonces hay que silenciarlo de una vez, replicó Mancini. No podemos permitir que pronuncie esos nombres que guarda en los documentos. Un hombre trajeado sin sotana, intervino desde la penumbra. Hay maneras de resolver este tipo de problemas. Accidentes, enfermedades repentinas, decisiones discretas. Ustedes deciden. Ratzinger bajó la voz que parezca natural. Nada de mártires. Mancini asintió. El domingo habrá misa en la plaza. Será el momento perfecto. Mientras tanto, en un hotel cercano al Vaticano, Clara Roldán repasaba una y otra vez sus notas. Había recibido nuevas filtraciones, pruebas de que las cuentas secretas financiaban campañas políticas en Europa y América Latina. Si las publicaba, no habría marcha atrás. Su carrera se convertiría en blanco, pero también podía provocar la caída definitiva de los implicados. Esa noche, Clara recibió una llamada desconocida. Señorita Roldán, dijo una voz disfrazada. Si sigue escribiendo, no saldrá viva de Roma. Ella tembló, pero respondió con firmeza. Ya es tarde para callarme. Colgó y con las manos temblorosas comenzó a redactar su reportaje final. En los muros del Vaticano, León XIV se preparaba para la misa dominical. Sus guardias insistían en reforzar las medidas de seguridad. Santidad. Hay información de una amenaza concreta. No debería salir a la plaza. ¿Y qué dirán los fieles si me escondo?, preguntó el Papa. El miedo venció a la fe. No estaré con ellos. El domingo amaneció con cielo despejado. Desde temprano, la plaza se llenó de miles de personas. Las campanas repicaban como anuncio solemne. El Papa apareció en el balcón vestido con la simple sotana blanca, sin ornamentos. La multitud estalló en aplausos y vítores. Hermanos y hermanas, comenzó con voz firme. Hoy vengo a hablarles no de temor, sino de esperanza, porque la verdad, aunque duela, es siempre esperanza. Las cámaras transmitían al mundo entero. Cada palabra suya era seguida con fervor. La Iglesia no puede seguir siendo cómplice de quienes roban a los pobres, no puede callar ante los abusos del poder. Por eso he entregado pruebas a quienes buscan justicia y por eso sé que muchos quieren que me calle. Un murmullo recorrió la plaza. El Papa levantó la mano pidiendo silencio. Pero no callaré, porque el Evangelio no es una muralla de silencio, es una voz que grita libertad. De pronto, un disparo seco resonó en el aire. El sonido cortó el momento como un cuchillo. La multitud gritó, los guardias corrieron. El Papa se tambaleó por un instante, pero no cayó. Una bala había rozado su hombro, vaciando apenas la sotana. El caos se desató. Los fieles lloraban, algunos intentaban huir, otros gritaban su nombre. Los guardias lo rodearon intentando sacarlo del balcón, pero él levantó la mano ensangrentada y pidió calma. No tengan miedo, estoy bien. La multitud respondió con un grito ensordecedor. León XIV. El intento de asesinato recorrió el mundo en minutos. Las imágenes del Papa herido pero firme se convirtieron en símbolo. En lugar de debilitarlo, lo hicieron aún más fuerte. En el Vaticano el ambiente era de guerra. Algunos cardenales clamaban por mayor seguridad, otros guardaban un silencio culpable. Ratzinger y Mancini, encerrados en su villa, observaban las noticias con furia. Fallaron. Gruñó Ratzinger. Ahora es más poderoso que nunca. Mancini encendió otro cigarro. Entonces habrá que ir más lejos. Mientras tanto, en su habitación, León XIV descansaba con una venda en el hombro. Clara Roldán logró entrar gracias a un contacto y lo encontró sentado escribiendo en su diario. Santidad, dijo ella, conmovida. Intentaron matarlo. El Papa levantó la vista y sonrió con serenidad. A Cristo también lo intentaron muchas veces antes de la cruz. No me sorprende. ¿Va a seguir?, preguntó Clara con voz temblorosa. Más que nunca.
Ahora el mundo sabe que no lucho por mí, sino por la verdad. Clara contuvo las lágrimas. Sabía que estaba frente a un hombre dispuesto a entregar la vida. Esa noche el Papa recibió un sobre secreto, dentro fotografías de los dos cardenales reunidos con empresarios y un mensaje escrito a mano. La verdad completa está cerca, pero usted debe resistir un poco más. León XIV guardó el sobre bajo llave y escribió en su diario: hoy sentido el filo de la muerte, pero también la fuerza de la vida. El pueblo está conmigo y mientras respira no dejaré de luchar. En la plaza los fieles continuaban reunidos, cantando, rezando, sosteniendo velas encendidas. Roma se había convertido en un santuario de resistencia, pero en las sombras los conspiradores ajustaban sus planes. El primer intento había fallado, el segundo no podía permitirse errores, y mientras el Papa dormía exhausto, alguien caminaba entre los pasillos del Vaticano con paso silencioso, llevando en el bolsillo un frasco pequeño con un líquido transparente. La herida en el hombro del Papa sanaba lentamente, pero el golpe político había sido devastador para sus enemigos. Lo que pensaron que lo debilitaría lo había convertido en un símbolo aún más poderoso. Sus palabras y su imagen ensangrentada, sostenida por la multitud, habían recorrido el planeta. En Lima, en Buenos Aires, en Manila, en Nairobi, los fieles rezaban por él, pero también exigían transparencia. Las plazas del mundo se llenaban con su nombre. Dentro del Vaticano, en cambio, el ambiente era de tensión insoportable. Cada pasillo olía a conspiración, cada silencio parecía un pacto, aunque XIV lo sabía. Mientras más crecía su influencia afuera, más urgente se volvía la necesidad de sus enemigos de silenciarlo para siempre. Esa noche, mientras descansaba en su habitación, un ruido metálico lo despertó. Se levantó despacio, tomó el crucifijo de su mesa de noche y se acercó a la puerta. No era un guardia suizo, no era su secretario. Una sombra se movía. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Era Clara Roldán jadeando con la ropa húmeda por la lluvia. Santidad, discúlpeme, no podía esperar. Tengo información. Él la miró con calma, sorprendido, pero sin reproches. Dios abre puertas incluso en la madrugada. Siéntate, hija. Ella colocó sobre la mesa un sobre plastificado. Me lo dejaron en el hotel. No sé quién, pero contiene pruebas de que los cardenales Ratzinger y Mancini ordenaron su asesinato. Hay fotos, grabaciones de llamadas, cuentas bancarias que pagaron al francotirador. El Papa tomó los documentos con firmeza. Los ojos le brillaron no por miedo, sino por determinación. Entonces, el camino está claro. Debemos entregarlo a la justicia. Clara lo miró con desesperación. ¿Confía en la justicia dentro del Vaticano? Si no confío, ¿de qué sirve mi fe?, respondió con suavidad. Al día siguiente, la noticia del intento de asesinato seguía ocupando los titulares del mundo. El Vaticano, presionado, anunció una investigación oficial, pero puertas adentro, muchos sabían que era un simulacro para ganar tiempo. En un despacho oculto, los cardenales acusados se reunían con sus aliados. Ratzinger golpeaba la mesa con furia. Lo sabía, la bala no fue suficiente y ahora tiene pruebas contra nosotros, añadió Mancini. Si las publica, estamos acabados. Un obispo menor, nervioso, preguntó: ¿y si lo hacemos renunciar por incapacidad? Podríamos declarar que ya no está en condiciones de gobernar. Ratzinger lo fulminó con la mirada. Renunciar, eso lo convertiría en mártir. Debemos borrarlo. Mientras tanto, León XIV convocaba discretamente a un grupo de juristas, laicos y sacerdotes de confianza. Les mostró los documentos recibidos y explicó lo que estaba en juego. No busco venganza, dijo, busco justicia. Estos hombres deben responder no ante mí, sino ante el mundo. Uno de los juristas replicó con cautela: Santidad, si revela estos nombres, el Vaticano entrará en un caos sin precedentes. Ahora renuncias, cismas, persecuciones. El Papa lo miró con serenidad. Ya estamos en caos. La diferencia es que ahora el mundo lo sabrá. Esa tarde, mientras preparaba un comunicado, publicó: su secretario entró pálido como la cera. Santidad, hemos encontrado algo en la cocina. Una botella de vino reservada para usted con restos de un líquido sospechoso. El Papa cerró los ojos un instante y murmuró: no lo lograrán con veneno. El escándalo se filtró a los medios, aunque con versiones contradictorias. Algunos hablaban
hablaban de un atentado frustrado, otros de simples rumores, pero el efecto fue inmediato. La gente comenzó a rodear el Vaticano noche y día, formando una especie de muro humano que clamaba protección para el Papa. Clara aprovechó el caos para publicar otra entrega de su reportaje. Esta vez, los nombres de políticos europeos implicados en contratos turbios aparecieron en titulares. Los vínculos eran claros: dinero sucio que entraba en la curia, favores políticos que salían de ella. El Vaticano temblaba como nunca antes. Esa noche, León XIV fue visitado por un cardenal anciano que había sido su amigo desde el inicio de su pontificado. Hermano, le dijo con voz apagada, lo que haces es justo, pero me temo que no sobrevivirás. Los muros que enfrentas son más altos que cualquier fe. El Papa le tomó la mano con ternura. La fe no es para escalar muros, sino para derribarlos. El anciano lloró en silencio, sabiendo que esas podían ser las últimas palabras que compartiría con él. En otro punto de Roma, los cardenales conspiradores ajustaban su estrategia. El veneno falló, la bala falló, reunió Mancini. Solo queda una opción: hacer que parezca un ataque externo, algo que nadie pueda atribuirnos. Ratzinger sintió con frialdad una multitud, un caos, una mano anónima. Y el Santo Padre caerá como víctima de la turba. Los hombres trajeados a su alrededor no dijeron nada, pero sus gestos eran de aceptación. El plan estaba en marcha. Mientras tanto, León XIV preparaba su mensaje más decisivo. Había convocado a una rueda de prensa internacional en el Vaticano. Quería mostrar los documentos al mundo entero, sin filtros, sin intermediarios. Sabía que sería un terremoto, pero también la única forma de que la verdad sobreviviera, incluso si él caía. La mañana de la conferencia, Clara lo encontró en la capilla privada, arrodillado en oración. Santidad, ¿está seguro? Si revela esos nombres, no habrá marcha atrás. El Papa levantó la mirada con los ojos iluminados. Clara, los mártires no eligen la hora, solo eligen la causa. La conferencia comenzó con decenas de periodistas de todo el mundo, cámaras, micrófonos, luces. El Papa entró sin ornamentos, solo con la sotana blanca y los documentos en la mano. El murmullo cesó de inmediato. Queridos hermanos y hermanas, comenzó: hoy no hablo como un jefe de estado, ni siquiera como un pontífice. Hablo como un hombre de fe que no puede callar. Alzó los papeles frente a todos. Aquí están las pruebas de una red de corrupción que ha contaminado el corazón de nuestra iglesia. No son rumores, no son suposiciones, son hechos y los responsables tienen nombre y rostro. Un silencio de plomo cayó en la sala. Los flashes iluminaban cada gesto. El pueblo de Dios merece saber la verdad y aunque mi vida peligre, no puedo ocultarla. De pronto, un ruido ensordecedor interrumpió la conferencia. La electricidad se cortó, las luces se apagaron. En la penumbra se escucharon gritos y carreras. El Papa se mantuvo de pie inmóvil, sosteniendo aún los documentos. Los generadores se encendieron segundos después. El salón volvió a iluminarse. Los periodistas estaban confundidos, algunos heridos por la estampida. El Papa seguía allí firme, con la mirada serena. Ni la oscuridad puede apagar la verdad, dijo alzando la voz. La frase recorrió el mundo en minutos. El intento de sabotaje solo había reforzado su mensaje. Esa noche, sin embargo, los pasillos del Vaticano estaban más sombríos que nunca. El complot se había vuelto desesperado y todos sabían que la próxima jugada de sus enemigos sería definitiva. León XIV en su escritorio escribió con trazo firme en su diario: la tormenta ya no se acerca, está aquí. Si caigo mañana, que sea con la certeza de haber dado todo. El silencio no me vencerá. La verdad es más fuerte que la muerte. En los jardines, bajo la luna, una figura encapuchada caminaba con paso seguro, cargando un maletín metálico. El plan final estaba en marcha. La noche era pesada, cargada de un silencio que dolía en los muros del Vaticano. El aire se sentía eléctrico, como si la historia estuviera conteniendo la respiración. León XIV escribía en su diario cuando escuchó el repicar distante de las campanas. No era la hora de ningún oficio. El sonido los
sobresaltó, pero no perdió la calma. Sabía que el tiempo se le agotaba. Había convocado al día siguiente una misa multitudinaria en la plaza de San Pedro. No solo sería una liturgia, sería la proclamación pública de los nombres restantes que aparecían en los documentos. Lo había decidido, no habría secretos, no habría medias verdades, aunque eso significara sellar su destino. En otra ala del Vaticano, los conspiradores ajustaban los detalles de su plan final. El maletín metálico guardado por la figura encapuchada contenía un artefacto capaz de provocar un caos indescriptible en medio de la multitud. Ratzinger, con voz helada, lo explicó a sus cómplices: la explosión no debe matarlo directamente, debe crear pánico, y en medio del caos alguien hará el resto. Nadie sabrá quién disparó, quién empujó, todo quedará como un ataque terrorista. Mancini encendió un cigarro y asintió con un gesto frío. Mañana será el final. Al amanecer, la plaza ya estaba colmada. Miles de fieles levantaban pancartas, velas, imágenes del Papa. Había jóvenes, ancianos, familias enteras. El aire vibraba con cánticos. El Vaticano estaba rodeado por un mar humano que clamaba por la verdad. Las cámaras de televisión transmitían en directo a cada rincón del planeta. León XIV se preparaba en la sacristía. Su secretario intentó una última súplica: santidad, le ruego que no salga. Hemos recibido amenazas concretas. Hay informes de un atentado. El Papa lo miró con serenidad. Si no salgo, ellos ganan. Si muero allí afuera, que sea abrazando al pueblo. Se colocó la sotana blanca, tomó el crucifijo antiguo y salió acompañado por los cánticos que entraban desde la plaza. Cuando apareció en el balcón, un rugido de emoción recorrió la multitud. Los aplausos, los vítores, los gritos de León XIV hicieron temblar el aire. El Papa levantó las manos y pidió silencio. La multitud se calmó lentamente, expectante. Hermanos y hermanas, dijo con voz firme que resonaba en los altavoces, hoy no vengo a hablar de miedo, sino de verdad. La Iglesia de Cristo no puede ser un refugio para la corrupción, ni un escondite para los que abusan del poder. Sacó los papeles de su sotana. La multitud contuvo el aliento. Aquí están los nombres de quienes han traicionado al Evangelio con su codicia, y los entrego no para destruir, sino para purificar, porque la Iglesia debe ser casa de luz, no cueva de ladrones. Comenzó a leer en voz alta los nombres de cardenales, obispos y políticos implicados. Cada palabra caía como un martillo sobre las piedras de la plaza. Los periodistas transmitían en directo, los flashes iluminaban el balcón. De pronto, un ruido metálico se escuchó cerca de la multitud. Un maletín cayó al suelo. Hubo un destello, un estruendo. El suelo tembló. La multitud gritó aterrorizada. El humo cubrió parte de la plaza. Los guardias corrieron hacia el Papa para sacarlo del balcón, pero León XIV levantó la mano ensangrentada con la voz firme entre el caos: no tengan miedo. La verdad no muere con bombas. El eco de su voz atravesó el humo como un trueno. Los fieles, en lugar de huir, comenzaron a cantar. El himno se elevó por encima del terror, retumbando contra las murallas del Vaticano. Entre el humo, un hombre armado se abrió paso hacia el balcón. Era la última pieza del plan. Levantó el arma apuntando al Papa. La Roldán, que se encontraba en primera fila con su cámara, lo vio. Sin pensarlo, corrió hacia él. Empujando a la multitud, logró abalanzarse sobre el atacante en el último instante. El disparo salió, pero la bala se desvió. El arma cayó al suelo. La multitud se abalanzó sobre el agresor, impidiéndole escapar. La escena fue transmitida en directo a millones de pantallas en el mundo. El Papa, aún de pie en el balcón, alzó la voz sobre el clamor: hoy intentaron callarnos de nuevo, pero el pueblo de Dios no calla. La verdad es más fuerte que cualquier bala, más fuerte que cualquier bomba. Sus palabras se mezclaban con los cantos de la multitud. En ese momento, León XIV no era solo un pontífice, era la voz de todos los que habían sido silenciados. Los guardias finalmente lo convencieron de retirarse al interior. Mientras caminaba por los pasillos, exhausto pero erguido, le entregaron un informe urgente. Los agentes vaticanos habían detenido al hombre armado y en su confesión inicial había revelado lo impensable.
inexplicable. Los cardenales Ratzinger y Mancini habían financiado y planificado el atentado. El Papa cerró los ojos unos segundos. No había alegría en su rostro, solo tristeza. Los que más rezaban conmigo fueron los que más me traicionaron. Esa noche el Vaticano emitió un comunicado sin precedentes. Dos cardenales de alto rango eran puestos bajo investigación oficial y quedaban suspendidos de sus funciones. El mundo recibió la noticia con incredulidad. Por primera vez en siglos, la justicia parecía entrar en los muros más sagrados. Clara, aún temblando por lo ocurrido, escribió su crónica final desde una habitación improvisada en el Vaticano. No había héroes perfectos, pero sí un papa que se había negado a callar. Sabía que su nombre quedaría ligado para siempre a esa jornada. Leon Sor en su despacho volvió a abrir su diario. La tinta manchaba las páginas con palabras firmes. Hoy he visto la muerte de cerca, pero también he visto la vida en los ojos del pueblo. No sé cuánto tiempo más resistiré, pero sé que la iglesia ya no será la misma. La semilla de la verdad está sembrada y aunque intenten arrancarla, crecerá. Afuera, en la plaza aún cubierta de humo, miles de fieles permanecían rezando y cantando. El eco de sus voces se escuchaba en cada rincón de Roma. Los cardenales acusados fueron aislados bajo estricta vigilancia. El Vaticano se convirtió en epicentro de un terremoto global. Políticos, banqueros y empresarios comenzaron a temblar. La red estaba expuesta. León XIV, exhausto, se arrodilló frente al crucifijo. Sus labios susurraron apenas: Señor, si este es mi final, que sea digno de ti. Pero en su interior sabía que no había caído. Había sobrevivido a las balas, al veneno, a las bombas. Había vencido el miedo y aunque la guerra aún no terminaba, comprendió que ya había ganado la batalla más importante: demostrar que la verdad puede resistir incluso dentro de los muros más oscuros. La lluvia comenzó a caer suavemente sobre Roma. En la plaza nadie se movía, todos miraban hacia las ventanas del Vaticano esperando volver a verlo aparecer. El Papa no salió esa noche, pero el mundo entero ya había escuchado su voz y esa voz no podía ser silenciada jamás. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video que podría interesarte.